En el Caribe, las llamadas damas de blanco, esposas y familiares de presos políticos en Cuba conmemoraron en La Habana el primer aniversario de la muerte del opositor Orlando Zapata. Alrededor de una treintena de mujeres rezaron por el alma del albañil que murió luego de 83 días en huelga de hambre. Arrinconadas en una casa, las damas de blanco fueron agredidas con consignas por los seguidores del régimen castrista. Fíjese lo que son las cosas justamente en este primer aniversario de la muerte del activista cubano Orlando Zapata, que tuvo repercusiones políticas trascendentes, por supuesto, en favor de los derechos humanos en Cuba. Tenemos que analizar varios aspectos. Por eso le pido que sigamos este reportaje de mi compañero René Palacios. Hemos tenido que lamentar profundamente la muerte tras una larga huelga de hambre de Orlando Zapata, a cuyos familiares y amigos queremos transmitir desde aquí nuestras condolencias. Las palabras del presidente del gobierno español sintetizaron el sentir y la reacción de buena parte de la comunidad internacional ante la muerte, hoy hace exactamente un año, del activista cubano pro derechos humanos Orlando Zapata tras una huelga de hambre de 86 días. Son muchas las golpizas, muchos los maltratos, lo arrastran, le dan golpes por su postura contestataria. Al quejarse de las condiciones carcelarias sufridas por su hijo, uno de los 75 periodistas y disidentes detenidos arbitrariamente por el régimen en la llamada Primavera Negra del 2003, Reina Tamayo quizá no imaginaba que el acto de protesta de Orlando terminaría en su muerte, desatándose con ella una ola de presiones internacionales en torno a la situación de los derechos humanos en Cuba. Y desde aquí debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos de conciencia y que respete los derechos humanos. Por su parte, el gobierno cubano ha minimizado la trascendencia de la muerte de Zapata y las razones de su protesta. Aquí no hemos asesinado a nadie. Acá no asesinamos a ninguém. Aquí no se ha torturado a nadie. Y azules los hombres que pueblan el Playa Girón. En este contexto, hay quienes ven en la presión internacional a Cuba en materia de derechos humanos un acto de injerencia en sus asuntos internos. El pueblo cubano tiene la capacidad de resolver su propia historia. A mí me parece que sería muy fatuo de parte de uno tratar de dar línea en cuanto a qué hacer dentro de otro país. Es cosa de ese otro país y es cosa del pueblo de ese otro país. En todo caso, algunos consideran que el embargo económico al que Estados Unidos ha sometido a la isla prácticamente desde el triunfo de la revolución obliga a matizar cualquier crítica que pueda hacérsele. A mí me parece que en Cuba se vive una guerra muy desventajosa desde hace 50 años, una guerra económica liderada por Estados Unidos. Hay un bloqueo, mientras existe ese bloqueo, pues no se puede pensar ni siquiera en opinar con respecto a lo que existe dentro de Cuba, ¿no? Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera. Para otros, el bloqueo ha servido más como un pretexto para ocultar o minimizar las deficiencias del régimen. Aunque el discurso cubano oficial dice que es a causa del embargo de los Estados Unidos, también sabemos que ha sido la ineficiencia y la incapacidad del gobierno de poder encontrar un modelo alternativo que pueda brindar mejores condiciones de vida a todos nuestros hermanos cubanos. Lo cierto es que la reacción internacional que la muerte de Zapata desencadenó se ha traducido a lo largo de este año en la liberación hasta el momento de 52 presos políticos, la mayoría de los cuales hoy ya viven exiliados en España. Y es que la historia ha demostrado que la presión internacional puede tardar, pero al final termina dando resultados. Después de haber vivido en un país comunista, Rumania, puedo dar esa experiencia. La presión fue a través también de medios de comunicación. Como Radio Martí, en el caso de Cuba, Voz de América y Europa Libre eran las estaciones que durante la Guerra Fría difundieron información alternativa en Europa del Este, sensibilizando a la población en materia de derechos humanos. Voz de América o Europa Libre eran las dos estaciones, por ejemplo, de radio que estaban difundiendo información alternativa, y eso creó una conciencia de que había derechos humanos. Entonces, no sé si quizás pase lo mismo con Cuba, ¿no?
En momentos convulsos para los regímenes autocráticos, la lucha por los derechos humanos en Cuba conmemora hoy el primer aniversario de uno de sus momentos más paradigmáticos, la muerte por huelga de hambre del activista Orlando Zapata. Raimundo Sosa en la cámara, René Palacios, Efecto TV.